Los niños pueden subir a clases. Y mientras ellos lo hacen, ¿qué tal si usted saluda a alguien que no haya saludado en esta mañana? Le da la bienvenida a este lugar con una sonrisa. Dios ha sido bueno, amén. ¿A cuántos Él ha sido bueno? Amén. Es en gran manera bueno. Quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el libro de Efesios. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de Efesios. Desde el verso 14 y hasta el verso 18. Efesios 6, 18. Cuando se lo encuentre, por favor, esté de pie para que en unidad y reverencia podamos leer esta porción de la palabra del Señor juntos. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Veamos por favor también Judas, allí más adelante, trasitos del Apocalipsis. Judas, verso 20. Judas, verso 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Padre, una vez más te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estar juntos, Señor, congregados para proclamar tu nombre, para alabarte, para adorarte, Señor, y para ser edificados con tu palabra, Señor. Hoy, Señor, es nuestra oración que tu Espíritu sea propicio a nuestra necesidad, a nuestra condición, a nuestra situación, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, tú nos hables, nos transformes, nos muestres la verdad que trae libertad, Señor, nos traigas luz, nos traigas conversión y transformación, Señor. Oramos de forma especial para que nuestra vida de oración pueda ser transformada, para que nuestra vida de oración pueda ser enriquecida, Señor, en ti, y podamos ser fortalecidos con todo poder, como dice tu palabra, en el hombre interior, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. El título de esta enseñanza es Orando las Escrituras. Amén. Orando las Escrituras. Y antes de entrar en materia y de ver cómo podemos y por qué debemos orar la Biblia, quisiera que nos enfocáramos por un momento en la importancia que tiene la oración. ¿Para cuántos la oración es importante? ¿Cree que la oración es importante? Amén. ¿Sí? La única manera de contestar efectivamente y sinceramente esa pregunta es evaluando cómo estuvo nuestra vida de oración esta semana. ¿Qué tal tu vida de oración? ¿Pudiste orar diariamente? ¿Pudiste orar constantemente? ¿Pudiste orar fervientemente? ¿Pudiste orar en el Espíritu? ¿Es tu vida de oración una vida fructífera, efectiva? ¿O estamos más bien con una vida de oración floja, rutinaria, seca, orando por orar? Iglesia, el
hecho de que la oración sea importante, genuinamente lo reflejamos en nuestra vida de oración. No solamente creyendo que es algo importante o diciendo que la oración es importante, sino dándole la importancia a la oración que la oración tiene en nuestra vida. Así que delante del Señor necesitamos pedir el poder del Espíritu de Dios para que nuestra vida de oración sea lo que Él anhela que sea. Amén. Que podamos de verdad priorizar la oración como Él quiere que la prioricemos y vivir y experimentar la vida de oración que Dios quiere que nosotros experimentemos. Amén. Quiero compartir con ustedes una ilustración que una esposa le dio a su esposo, que era pastor, que es un pastor al que estimamos mucho, partió con el Señor hace unos meses, y es Tim Keller o Timothy Keller. Su esposa en medio de esos momentos de crisis le dio una ilustración acerca de la oración, pero era un momento de esos que tal vez usted y yo hemos experimentado, como que todo colapsa al mismo tiempo, ¿sí? Todo lo que puede salir mal sale mal. Entonces llega la enfermedad, llega la crisis económica, llega el conflicto con alguien en la casa, llega el problema en el trabajo, todo parece un desastre, ¿sí? En medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, la esposa de Tim Keller habló con él y le dijo lo siguiente: imagínate que te diagnostican con una enfermedad letal, que el doctor te ha dicho que morirás dentro de unas horas, a menos que tomes una medicina determinada, una píldora cada noche antes de irte a dormir. Imagínate que se te informó que nunca podrías dejar de tomarla o morirías. La pregunta es, ¿olvidarías tomarla? ¿Dejarías de tomarla algunas noches? No, sería tan importante que no lo olvidarías ni lo aplazarías. Su esposa continúa diciéndole: bien, si nosotros no oramos juntos a Dios, no vamos a superar esto, debido a todo lo que tenemos que enfrentar. Te aseguro que yo no podré lograrlo. Tenemos que orar. Simplemente no podemos descuidarnos en esto. El resultado de esas palabras de su esposa para su esposo fueron 20 años continuos de oración diariamente, juntos, porque pudieron comprender lo que tal vez nosotros no hemos comprendido, y es la verdadera y genuina importancia de la oración. No solamente No es solamente decir sí es importante, es vivir la importancia de la oración, es asumir la importancia de la oración, es entender que Dios nos ha llamado a que tú y yo tengamos un tiempo de oración diario, de buena cantidad y de buena calidad, diariamente, innegociable, inaplazable, porque de eso, iglesia, depende nuestra vida espiritual. De eso depende nuestro crecimiento espiritual. De eso depende nuestro conocimiento de Dios. Iglesia, la voluntad de Dios es que oremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es la voluntad de Dios que oremos o no? Amén. Y si no oramos, ¿qué estamos haciendo? Pecando. Pecando. Porque simplemente no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Iglesia, Dios quiere que oremos porque es solamente por medio de la oración que tú y yo podemos cultivar una relación genuina, constante y creciente con el Señor. Dios quiere que tú y yo oremos porque es por medio de la oración que Dios nos llama a conocerlo y a relacionarnos con Él. Es solo por medio de la oración que tú y yo vamos a poder llegar a experimentar el gozo y el deleite que hay en la presencia del Señor. No hay otra forma, no hay otra manera. Es necesario, es urgente y es prioritario orar. Dios quiere que oremos y ha establecido la oración para proteger nuestro corazón del orgullo y de la autosuficiencia. ¿Y cómo hace Dios eso por medio de la oración? Pues dándonos todas las cosas que nos da solamente cuando oramos por ellas. Rara vez Dios nos da algo que queremos si no oramos por ese algo. Y eso es para enseñarnos y para guardarnos a nosotros de nuestro orgullo y de nuestra autosuficiencia. Es por eso que cuando tú y yo oramos, somos transformados. ¿Cómo es el lema de este año de la iglesia? Transformados de gloria en gloria.
Bueno, eso no va a ocurrir si tú y yo no somos intencionales en transformar nuestra vida de oración, tanto en cantidad como en calidad. Porque a veces nos ponemos bien espirituales y decimos, ay no, eso yo no sé para qué oran tan largo. Ah, eso yo no sé, yo encuentro que Jesús cuando estaba en su ministerio lo oraba así cortico, entonces yo también oro cortico. Yo también oro poquito. Bueno, los que dicen eso pues no han leído que Jesús pasaba noches enteras orando. Y una noche entera orando es por lo menos 12 horas de oración seguidas. ¿Has experimentado eso alguna vez en tu vida? ¿O en cuánto está la cantidad de oración de tu vida de oración? Además de cantidad, también calidad. Pero no podemos, iglesia, pedir al Señor que transforme nuestra vida si no somos intencionales en orar y en transformar nuestra vida de oración. Cuando tú y yo somos conscientes de nuestra impotencia y de nuestra debilidad, entonces es cuando más somos conscientes de nuestra necesidad de orar. Por ejemplo, cuando entendemos como padres que Dios nos ha llamado al discipulado de nuestros hijos, a discipular nuestros hijos, entonces nos damos cuenta lo débiles que somos en esa tarea y necesitamos y entonces comprendemos, necesito pasar más tiempo en oración si es que quiero desarrollar bien la tarea que Dios me ha dado, porque si Dios me ha dado hijos, Dios me llama a interceder por esos hijos. Dios me ha llamado a interceder por ellos. ¿Recuerdas el ejemplo de Job? Vamos a ir allá. Job capítulo 1. Allí detrás de Salmos está el libro de Job. Y mira lo que dice el verso 5 de Job capítulo 1. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Está hablando de sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía cuándo? Todos los días. Y mira el testimonio que Job alcanzó de parte de Dios. Mira lo que Dios decía de Job. Verso 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Tú desearías que Dios diera ese testimonio de ti? Eso va a ser imposible si tú y yo no tenemos una vida de oración constante, continua, creciente, fiel, como la que tuvo Job. Si tú y yo no asumimos el llamado de Dios a orar por los roles que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque esto no es un llamado solamente para los padres a orar por sus hijos. Es un llamado de Dios a que tú y yo debemos ser intencionales a interceder y a orar por cada aspecto de nuestra vida en cada rol que Dios nos ha dado. Que seamos padres comprometidos en orar por nuestros hijos, pero que seamos hijos comprometidos en orar por nuestros padres. Que seamos hermanos comprometidos en orar por nuestros hermanos. Que seamos miembros de una iglesia comprometidos en orar por los pastores, que seamos servidores de un ministerio comprometidos en orar por los líderes, que seamos líderes comprometidos en orar por las personas que sirven en los ministerios, que seamos empleados comprometidos en orar por sus jefes, que seamos jefes comprometidos en orar por nuestros empleados, estudiantes que oran por sus profesores, por sus compañeros, profesores que oran por sus estudiantes, empresarios que oran por sus clientes, vecinos que oran por su barrio, ciudadanos que oran por su nación. A todo eso, iglesia, Dios nos ha llamado. En cada rol que Dios nos ha dado, necesitamos ser intencionales, iglesia, en desarrollarlo en oración, pero en una oración que esté sustentada por las Escrituras. Volviendo a nuestro texto inicial, en Efesios 6:18, leímos: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que, según este texto, ¿cómo debe ser nuestra oración? Pero sobre todo, ¿en qué? En el Espíritu. Yo te preguntaba hace un momento, ¿fue tu oración esta semana una oración en el Espíritu? ¿Cómo hacemos para saber eso? ¿Cómo somos conscientes de que oramos o no oramos
en el Espíritu, de que estamos haciendo una oración en el Espíritu, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el estándar que tú has puesto, que tú has entendido para decir, uy, hoy tuve una oración en el Espíritu? No, es que hoy como que sentí un calorcito por aquí. Entonces, eso fue que hoy sí oré en el Espíritu. Hoy me quebranté y lloré y, mejor dicho, derramé mi corazón. Eso fue que oré en el Espíritu. Hoy me emocioné, hoy salí de la oración como descansadito, descansadita. Eso es que oré en el Espíritu. Sabes, pensar ese tipo de cosas es limitar nuestra vida de oración a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Pero sabes, hay un estándar mejor, hay un estándar más alto, hay un estándar confiable, hay un estándar inconfundible, indudable. ¿Sabes cuál es? Que cuando tú y yo oramos en el Espíritu, hacemos una oración basada en la palabra que el Espíritu nos da. En la palabra que el Espíritu ha inspirado. Es imposible que tú y yo oremos en el Espíritu si nuestra oración no está sustentada en las Escrituras. Por eso la enseñanza de esta mañana se titula Orando las Escrituras. Cuando tú y yo oramos la palabra del Señor, sabemos que estamos orando las palabras que Él inspiró, preservó y nos dio para sustentar nuestra oración. ¿Cuántos creen que la oración necesita fe? ¿Amén o no amén? Amén. Hay una cantidad de textos que nos enseñan que nuestra oración necesita fe. La pregunta es, ¿en qué está basada nuestra fe? ¿Será que mi fe está basada en mi propia capacidad de creer? Yo estoy diciendo, uy, yo tengo fe porque es que yo sé que yo sí le creo a Dios. Yo sí creo que Dios, yo estoy convencido, es mi convicción. Entonces igualo mi nivel de fe a mi nivel de convicción. Pero ¿sabes qué pasa? Que la palabra del Señor dice allá en 1 Corintios 2:5 que nuestra fe no tiene que estar basada en la sabiduría de los hombres. Es decir, que tu fe y la mía no tiene que estar basada en nuestra propia sabiduría. Es decir, que cuando tú y yo oramos, no tenemos que orar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión y en nuestra propia perspectiva, sino en el poder de la palabra del Señor. En el poder de la palabra de Dios. Solamente cuando tú y yo oramos la palabra del Señor, vamos a tener una vida de oración viva, poderosa y eficaz. ¿Sabes por qué? Porque eso dice la palabra de Dios que ella es. La palabra de Dios es como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y llega hasta lo profundo del alma, hasta discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Y cuando tú y yo proclamamos la palabra y oramos las Escrituras, entonces vamos a tener la oración que es vivificada por las Escrituras, que es vivificada por el poder de Dios que hay en su palabra. Pero si no somos intencionales en eso, pues vamos a seguir teniendo una vida de oración rutinaria, una relación con Dios infructuosa y una vida espiritual estancada. La cuestión, iglesia, es nuestra responsabilidad. Ahora quizá muchos se pongan a pensar, bueno, pero es que orar así no es para todos. Eso debe ser que allá en el ejército de Dios hay una élite de soldados de oración, de la gente a la que Dios le ha dado ese llamado. A mí Dios no me ha dado ese llamado. Hay gente que se le facilita orar, a mí no. Entonces yo lo que hago es darle todas mis peticiones a esas personas que oran fácil para que oren por mí, que me cuesta. Ese tipo especializado de oración que estamos viendo y orar la Biblia, no, eso escasamente la leo, ahora cómo la voy a orar. Eso debe ser muy difícil. Eso debe ser para personas que tengan más tiempo que yo, personas que tengan menos hijos que yo, personas que tengan menos ropa para lavar, menos tareas de la universidad, menos responsabilidades en el trabajo, los que tienen un horario flexible, los que trabajan en la casa. Pero yo que tengo tanto que hacer, yo no puedo tener el tiempo suficiente para ese tipo de oración. Si tú estás pensando así en esta mañana, considera lo siguiente. Dios nunca te va a dar un rol, Dios nunca te va a dar una responsabilidad en ningún área, ni en tu familia, ni en tu empresa, ni en tu barrio, ni en tu nación, que signifique que abandones tu tiempo de oración para desempeñar esa responsabilidad. Jamás.
si hay alguien interesado en que tu oración y la mía sea innegociable, es Dios. Es Dios. Así que nada que venga de Dios nos va a costar nuestro tiempo de oración. Todo lo contrario, todo lo que Dios nos da es para que tú y yo seamos más animados a permanecer en oración, a permanecer creciendo en oración. Entonces, la cuestión es cómo estamos tú y yo asumiendo esa responsabilidad. ¿Cómo estamos haciéndolo? Efesios capítulo 6, verso 18, que fue el texto que leímos al comienzo. Dice que nuestra oración debe ser ¿cuándo? ¿Orando cuándo? En todo tiempo. Pero ¿sabes qué hacemos en la práctica? Cuando quede tiempo. Eso parece que dijera el versículo, porque eso es lo que hacemos. En vez de orar en todo tiempo, oramos cuando nos sobra el tiempo. Pero el mandamiento del Señor, la guía del Señor, la exhortación del Señor y sobre todo la necesidad del Espíritu que hay en ti y que hay en mí es que tú y yo oremos en todo tiempo. Por eso es importante que además del tiempo exclusivo, diario, innegociable, inaplazable de oración que somos llamados a tener, también comprendamos que somos llamados a orar mientras vamos en el transporte público, mientras vamos conduciendo, mientras estamos lavando los platos, mientras estamos caminando por el barrio, mientras estamos sacando la basura, cuando estamos paseando la mascota, cuando estamos limpiando los baños. En todo tiempo debemos orar y pedirle al Señor que no desperdiciemos la oportunidad de orar al Señor en todo tiempo. Con estos trancones que hay hoy en día en nuestra ciudad, en vez de pasar 2 horas quejándonos del trancón, ¿qué te parece si aprovechamos 2 horas de oración? 45 minutos, ¿sabes? Cultiva ese hábito. Ese hábito lo cultivamos con mi esposa, más por su parte que por la mía, tengo que reconocer. Pero siempre que vamos hacia algún destino, ponemos el Waze, el mapa, y nos dice: ¿en cuánto tiempo estás? 45 minutos, hora y 20, hora y media. Ella dice: vamos a tener 45 minutos de oración. Y lo hacemos, no solamente lo decimos, sí, tan rico que sería orar estos 40, no, nos disponemos en el Señor para hacerlo. La palabra del Señor dice que el Espíritu siempre está dispuesto, y aprendíamos hace unos días que siempre es un buen momento para orar. Así que no necesitamos de mucho tiempo de preparación para encontrarnos con Dios. Porque es que esa también es la excusa que muchas veces levantamos. No, es que para yo encontrarme con Dios, no, yo tengo que estar bañadito, peinadito, limpiadito, y tengo que estar así presentable, y ahí sí coger mi cuaderno, mi agenda, mi Biblia, y eso sí es el tiempo de oración que quiero tener. Y te la pasas toda la semana diciendo: ese es el tiempo de oración que quiero tener, pero nunca llega. Nunca lo tienes. Y se levanta eso como un impedimento para que ores. Pero lo que tú y yo necesitamos comprender, iglesia, es que no necesitamos de mucha preparación para encontrarnos con Dios, porque no es nuestra pinta, no es nuestra ropa, no son nuestras palabras, no es nuestra elocuencia lo que nos hace aceptables delante del Señor, sino la obra perfecta de Cristo en la cruz, por la que tenemos acceso al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. Y esa es la confianza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, que podemos ir delante del Señor en todo tiempo. Así que dejemos de sacar excusas y solamente acércate al Señor en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces estarás delante de Él. Amén. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a empezar la enseñanza. ¿Cómo podemos orar las Escrituras en cada rol que Dios nos ha entregado? En términos generales se trata de lo siguiente: identificamos aspectos generales de la voluntad de Dios y nos unimos a Dios en oración para que esa voluntad sea hecha. La enseñanza pasada les animaba a que pudiésemos crecer en nuestra perspectiva de lo que es la oración, que salgamos de esa noción de niños de escuela dominical diciendo: orar es hablar con Dios, que es cierto, pero es mucho más que eso.
Y en esa enseñanza les animaba a entender que la oración debe ser un tiempo de intercesión del Espíritu Santo a través de nuestra vida, del Espíritu que habita en nosotros, que intercede conforme a la voluntad de Dios. Hoy quiero animarte a enriquecer tu comprensión de la oración, entendiendo que cuando tú y yo oramos, nos estamos uniendo a la labor que Dios ya está haciendo por aquello por lo cual oramos. ¿Ok? Hay una voluntad de Dios en aquello por lo cual oramos, o en las personas por las quienes oramos, en lo que Dios ya está trabajando, en lo que Dios ya está obrando. Y cuando tú y yo oramos, nos unimos a Dios en esa labor para que su voluntad sea hecha. Amén. Para que su voluntad sea realizada. Entonces, iglesia, entre más pronto reconozcamos que no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace, más pronto nos enfocamos en Dios, en su perfección, en su poder, y dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras limitaciones. Entre más pronto nos dejemos de enfocar en querer hacer perfectamente, entre comillas, nuestra parte, más pronto vamos a encontrar el deleite y el regocijo del hecho de saber que Dios ya está haciendo su parte de forma perfecta y de forma constante. Es unir nuestra labor de oración a la acción que Dios ya está realizando. Es entrar al trabajo que Dios ya está haciendo y unirnos a Él. Esa es la manera en que tú y yo necesitamos comenzar a percibir nuestra vida de oración. Nuestra labor para ver los propósitos de Dios cumplidos en aquello por lo que oramos y en aquellos por quienes oramos. En la vida de los hijos, de los cónyuges, de los hermanos, de los padres, de los pastores, de los profesores, líderes, jefes, etc. Y quiero animarte a que le pidas en esta hora y en este momento al Espíritu Santo cuál es el rol prioritario por el que Él quiere que tú y yo oremos hoy. Entre todos los roles que podemos tener, pídele al Espíritu Santo allí en tu corazón en este momento. Es una oración corta como las que hacía Nehemías, y dile: Señor, ¿cuál es el rol por el que tú quieres que yo ore hoy? Que sea el Espíritu de Dios poniendo en ti esa carga, que sea el Espíritu de Dios afirmando en ti este llamado, para que todo lo que vamos a aprender en los siguientes minutos tú y yo podamos aplicarlo a ese rol por el cual el Espíritu Santo de Dios nos está llamando a orar hoy. Amén. Entonces vamos a ver en esta mañana 4 aspectos de la voluntad general de Dios en los cuales podemos orar las Escrituras. Y el primero es la oración por la vida espiritual. Es la voluntad de Dios que tú y yo oremos para que las personas puedan tener vida espiritual y crecer en esa vida espiritual. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 1 al 4. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes por qué eso está ahí? Porque tú y yo somos expertos en descartar a las personas de nuestra oración. Somos expertos en ponernos en la posición de decir: no, yo por ese fulanito no oro. No, yo por esa fulanita no oro. Con tantas cosas por las que debo orar, por tantas cosas con las que estoy cargado, cargada, estoy pendiente que Dios haga y responda, ¿cómo se le ocurre que voy a orar por X o Y?
Pero sabes, la palabra dice acá que su voluntad, iglesia, es que tú y yo oremos por todas las personas, por todos los seres humanos, porque eso es bueno y eso le agrada al Señor. Y además nos anima en el verso 4, enseñándonos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes en tu corazón el orar por la salvación de alguien? Pero alguien específico, no dice, ay, sí, yo quiero que todos los incrédulos se salven y vengan al conocimiento. No. Digas, no, yo quiero ver que Dios salve a tal persona, a mi cuñado, a mi hermano, a mi hijo. Levanta tu mano si hay en tu corazón alguien así. Amén. Les es la voluntad de Dios que Él se salve o ella se salve. Dios quiere que ellos sean salvos. Dios anhela que ellos sean salvos. Y entonces tú y yo somos llamados por Él a orar constantemente por su salvación. Ahora, cuando oramos por la salvación de alguien, cuando anhelamos la salvación de alguien, nos encontramos con la realidad que tú y yo no podemos salvar a nadie. Nos encontramos con la realidad que tú y yo hagamos lo que hagamos por encaminar las personas hacia Cristo para que conozcan a Cristo, no podemos hacer que amen al Señor. No podemos obligarlos a tener fe, ni convencerlos de la gracia de Dios. Porque el Señor Jesús dijo allá en Juan 6:44, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae y no lo llama. Entonces hay una limitación. Pero la pregunta es, si entendemos que Dios es el único que puede atraer a las personas y salvarlos, entonces nos vamos a sentar a esperar. Pues como Dios es el que salva, como Él es soberano, como Él decide, como no depende de quien quiera ni del que corra, sino Dios que tiene misericordia, Dios verá. Eso yo se lo entregué a Dios. No, eso no es el llamado del Espíritu, iglesia. Hay demasiadas cosas que somos llamados a hacer por la salvación de las personas. Y la más importante de ellas es orar, precisamente para que la misericordia de Dios se manifieste en ellos y puedan ser salvos. ¿Sabes qué también es importante? Que tú y yo entendamos que nos unimos a Dios de formas innumerables y variables para que Dios haga su voluntad de salvarlos. Nos unimos a Dios en el trabajo de hablarles a ellos del Evangelio, de compartir con ellos la palabra del Señor. Nos unimos a Dios en el trabajo de modelarles a ellos la vida cristiana, de mostrarles cómo es que es una vida de alguien que vive por fe y que vive conociendo al Señor. Entonces, en la labor, en el llamado de orar por la vida espiritual, Dios nos llama a orar por la salvación de las personas. Podemos orar por su salvación y podemos orar la Escritura de la manera que se los acabo de ilustrar. Vas a orar por fulanito, sultanito, el que hace un momento vino a tu mente cuando pregunté a quién quieres ver salvo, y vas a la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:4 y dice acá, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces lo que vas a hacer es que en tu oración dices, Señor, yo oro en este momento por tal persona, porque tu palabra dice acá que es tu anhelo de tu corazón que sea salvo, y oro para que él pueda o ella pueda venir al conocimiento de la verdad. Eso es orar la Escritura. Eso es orar la palabra. Y la idea es que en todas las áreas que vamos a ver, tú y yo podamos aplicar la palabra del Señor. Ahora, cuando tú y yo estamos orando por personas que son salvas en su vida espiritual, debemos orar por el amor por la palabra de Dios. Orar para que ellos amen la palabra del Señor. Pero esa oración, primeramente, te tiene que incluir a ti y me tiene que incluir a mí. Porque no podemos animar a alguien a amar algo que yo no amo. No podemos animar a alguien a que se apasione por algo que a mí no me produce ninguna emoción, ni ninguna pasión, ni ningún interés. Entonces, si yo deseo que haya vida espiritual, pues yo necesito ser avivado espiritualmente. Si yo deseo que una persona, un hijo, un esposo, una esposa ame la palabra de Dios, yo debo amar la palabra de Dios. Y oro para que esa persona pueda amar la palabra del Señor, y le modelo a esa persona cómo amar la palabra del Señor, y le muestro cómo la palabra del Señor me edifica, me consuela, me habla, me sorprende, me atrae.
Sabes, en estos días de las redes sociales somos muy propensos a compartir videitos, ¿no? Y a compartir foticos chistosas y a compartir reels. Y estás ahí en tu casa y te sale algo chistoso y dices, ay, venga, yo se lo quiero mostrar. O le comparto, mire, mire tan chistoso. O mire este animal tan raro que me salió. Y hacemos eso con facilidad. Pero sabes, sería muy bueno que lo mismo hiciéramos con la palabra de Dios. Que fueras con alguien en tu casa, con tus hijos. Oye, mira lo que el Señor me habló esta mañana en mi devocional. Oye, mira lo que descubrí hoy, o lo que el Señor me mostró hoy, estudiando la palabra de Dios. Les comparto un testimonio. Cuando estaba preparando el curso de Hebreos que tuvimos estos últimos 2 fines de semana, que comencé hace como 6 meses a prepararlo, en estudiando el capítulo 11 de Hebreos, comencé a ver el patrón del que hablábamos ayer. De lo que no se ve, ¿cierto? De la mirada puesta en el galardón y del llamado que Dios hace a tener fe en las cosas que no se ven. Pero fue algo que Dios me pudo mostrar leyendo. ¿Sí? Soy sincero, muchas veces voy a comentarios, voy a otras predicaciones, pero eso fue algo que Dios me mostró. Y cuando Dios me mostró eso, pude ver eso. Lo primero que hice fue ir a mi esposa y le dije, oye, mira lo que el Señor me acaba de mostrar aquí en Hebreos. Hermano, no puedes, es imposible que tú contagies a alguien de amor y de pasión si tú mismo no lo sientes, si tú mismo no lo tienes. Entonces ora para que podamos amar más la palabra del Señor. Ora por el desarrollo y ejercicio de los dones que el Espíritu de Dios le ha dado a esa persona. Esta mañana les compartía que Satanás muchas veces en la guerra espiritual en contra de la iglesia es como Faraón en Egipto. Cuando Moisés le dijo a Faraón que dejara ir a su pueblo, entonces Faraón comienza a hacer concesiones, ¿verdad? Y le dijo a Moisés, está bien, listo, yo los dejo ir, pero vayan solo los hombres. Las mujeres, los niños y las pertenencias las dejan. Y lo mismo de Satanás. Satanás dice, bueno, está bien, vaya usted a la iglesia, pero vaya usted. Deje a su familia en el mundo. Deje a su familia tranquila. No les hable, no les diga nada, no interceda, no ore. Usted, con que usted vaya a la iglesia está bien. Concesiones. Otra concesión es, bueno, está bien que vaya la familia, pero que no vaya la billetera, que no vaya el dinero. Eso les dijo también Faraón. Bueno, vayan, pero me dejan todo lo que tienen. El mandamiento de Dios era, vayan con todo lo que tienen y aún con lo que iban a despojar a Egipto. Pero así es Satanás. Y entonces dicen, no, pues ¿cómo se le ocurre? Entonces vamos a ser fieles. Entonces Satanás dice, listo, vayan a la iglesia, sean fieles, asistiendo, diezmen, ofrenden, apréndanse los coritos, pero que ni se les ocurra servir. No se vaya a meter a un ministerio, no se vaya a meter a hacer esas escuelas de formación, no desarrolle sus dones. ¿Tú crees que estar calentando una silla es un llamado del Espíritu Santo? Por eso, iglesia, necesitamos orar constantemente para que por el poder del Espíritu de Dios tú y yo tengamos la certeza que cuando lleguemos un día delante de Dios podamos escuchar, bien, buen siervo fiel. Y no que seamos de esos muchos que enterraron sus dones y no fueron fieles a Dios. Pero la manera en que vamos a poder hacer eso, sí o sí, es únicamente por medio de la oración. Amén. Oremos para que los dones sean desarrollados y ejercitados. Oremos para que esas personas que son luz en el Señor puedan tener influencia en los lugares donde Dios los pone. Si tú oras por padres que son cristianos y tienen un trabajo secular, por hijos que son cristianos y van a la universidad y van a un trabajo, ora para que ellos puedan ser luz en ese lugar. Ora para que ellos puedan ser influencia en ese lugar. Ora para que Dios le dé a ellos la sabiduría que le dio a Esteban, que nadie de los que lo quería contradecir podían resistir la sabiduría que Dios les daba. Esa debe ser nuestra oración bíblicamente. Amén. Entonces, habiendo sido un poco explícitos en estas áreas de la vida espiritual, vamos a avanzar un poco más rápido en las siguientes. Ora por el carácter. Romanos capítulo 8, verso 29. Esa es la segunda. La primera era ora por su vida espiritual, con todo lo que hablamos, salvación, amor por la palabra, dones
influencia en el lugar donde Dios los pone. Y la segunda es ora por el carácter. Y encontramos en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, iglesia, así como podemos tener la convicción y la seguridad que es la voluntad de Dios que los hombres se salven, podemos tener la convicción y la seguridad que es la voluntad de Dios que todos sus hijos lleguemos a tener y a reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la meta de la vida cristiana. Esa debe ser nuestra motivación. Esa debe ser la razón de todo esfuerzo espiritual. Estar encaminados a transformarnos continuamente a Cristo. Entonces, en la medida en que tú y yo somos intencionales en mostrar a Cristo a través de nuestro propio carácter, también somos llamados a orar por la transformación de las demás personas que estamos corriendo en la misma meta. O sea que hay una respuesta. ¿Qué hacemos cuando no nos aguantamos los unos a los otros? Dicen por ahí, cuando no me lo paso ni con aceite ungido. Cuando esa forma de ser, mejor dicho, es que deja de quejarte por el carácter del otro y ora para que su carácter, igual que el tuyo, sean transformados al carácter de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos orar para ser transformados en el carácter o para que estas personas sean transformadas en el carácter? Orar por su sabiduría y por discernimiento. Pero en la escritura, no diga solamente voy a orar para que el Señor les dé sabiduría porque el pastor dijo esta mañana que oráramos por la sabiduría. No, vea la palabra del Señor y mira que enseña la Biblia de la sabiduría y ora la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Dios es la fuente de toda inteligencia y de toda sabiduría. Entonces, basado en esa palabra, tú dices, Señor, tu palabra dice, escrito está, etcétera, etcétera. La palabra del Señor dice que si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios que la va a dar abundantemente y sin reproche. Basado en esa escritura vas y dices, Señor, yo oro para que esta persona pueda pedir delante de ti sabiduría y la sabiduría que tú has prometido llegue y que sea abundante y sin reproche para ella. Una persona con sabiduría y con discernimiento es una persona que va a crecer en su carácter. Ora por un corazón humilde, porque nuestra naturaleza no es la humildad, sino el orgullo y la soberbia y la autosuficiencia. Somos orgullosos y ególatras y egocéntricos por naturaleza. Y somos tan egoístas y tan orgullosos que hacemos actos de bondad por orgullo, para que nos vean lo bueno que somos, lo humildes que somos. Entonces necesitamos y reconocer que un corazón humilde, genuinamente humilde, verdaderamente humilde, solo puede venir por la obra del Espíritu de Dios en las vidas. Así que si tú estás lidiando con alguien que tú dices, uy, qué orgulloso es, qué orgullosa es, qué soberbio es, ora por su humildad. Ora por un corazón humilde en esa persona. Ora por un corazón compasivo y bondadoso, porque así es el corazón de Cristo. ¿Por qué sabemos que Cristo era compasivo y bondadoso? Pues por todos los bienes que hizo cuando estaba en la tierra, por todos los bienes que sigue haciendo y por la manera en que Él demostró compasión. Porque la Escritura dice que cuando Cristo vio las multitudes, dijo, wow, qué exitoso es mi ministerio. Lo estamos haciendo súper bien, muchachos. Apóstoles, miren las multitudes que nos siguen. Y le dijo, Judas, vaya, recoja una buena ofrenda. Eso como hay harta gente hoy nos va bien. Ese era el corazón de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué sintió? Cuando vio las multitudes, la palabra del Señor dijo, sintió compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y clamó y oró y les animó a sus discípulos a orar que el Señor envíe obreros a su mies. Oremos, iglesia, por un corazón compasivo, por un corazón bondadoso.
oremos por el dominio propio, por la diligencia y la disciplina. ¿Sabes? Todo eso bendice tanto nuestra vida, bendice tanto nuestro hogar. Somos bendecidos cuando vivimos con personas diligentes y disciplinadas, ¿sí o no? Pero qué difícil es vivir con gente perezosa. Qué difícil es vivir con gente desordenada. Pero la cuestión es que cuando, sobre todo, llega la edad de la adolescencia, ¿cierto? Los papás vamos a comenzar a sufrir diciendo, este muchacho ni la cama atiende, ya no se baña, ya perdió la disciplina. ¿Qué hacemos? No quiere trabajar, no quiere estudiar, no se quiere casar. ¿Qué hacemos? Oremos. La oración es la respuesta, iglesia, no la cantaleta, no la frustración, no la ira. A esa edad ya la correa no sirve tanto. No estoy diciendo que no los corrijas, hay que corregirles sin miedo al éxito. Pero no es la respuesta para todo, iglesia. La respuesta para todo está en la oración. Amén. Ora por el dominio propio, la diligencia y la disciplina en aquellas personas por las que oras. Tercero, ora por su seguridad. Su seguridad. Salmos capítulo 34, verso 7. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué hace? Y los defiende. ¿Sabes? Es la voluntad de Dios guardarnos. ¿Cuántos dicen amén? Es la voluntad de Dios protegernos. Y yo sé que a muchos de los presentes Dios nos ha permitido ser conscientes que si tú y yo salimos de nuestra casa y volvemos bien, es solo por la misericordia de Dios, solo por su gracia. Solo porque Él es fiel en guardarnos y en defendernos. Entonces, si es su voluntad que seamos guardados, oremos por la protección que Él nos quiere dar. Oremos por la protección espiritual de estas personas, porque estamos en el mundo que está bajo el maligno, dice la palabra. Estamos rodeados de influencias espirituales. Estamos luchando constantemente contra el ocultismo, contra el satanismo, contra la brujería. Y sobre todo eso necesitamos protección espiritual. Así que oremos por la protección espiritual. ¿Cómo oramos por la protección espiritual bíblicamente? Buscan las escrituras donde la palabra del Señor dice que el nombre del Señor es sobre todo nombre, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo poder está en el nombre de Jesús. Y por eso no tememos a cualquier nombre que se nombre en nuestra contra. Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ora por la salud y la protección física, porque es la voluntad de Dios que tú y yo tengamos libertad física para servirle y cumplir sus propósitos, y también las personas por las cuales oramos. Ora por su bienestar emocional. Ora para que el Señor les dé sabiduría de gestionar sus emociones, para que el Señor te dé sabiduría de ayudarles también a gestionar sus emociones. Que podamos ser, cuando hay crisis emocionales en el hogar, compasivos como Dios es compasivo. Que no seamos crueles, que no seamos evasivos como solemos ser, diciendo, ay, por esa bobada está así. Eso nomás le dolió. Usted está así por eso. Imagínate que Dios te respondiera así, o me respondiera así, que tú y yo fuéramos delante del Señor así con el corazón como vamos, y Dios nos dijera, por esa bobada está llorando. Ese no es Dios. Dios es un Dios compasivo, amén. Así que oremos para que Él nos enseñe y podamos tener la sabiduría de gestionar las emociones. Ora y aprovecha cada momento de crisis. Cada momento de crisis, cada momento de necesidad es una oportunidad maravillosa para que las personas se acerquen a Dios. Así que deja de correr queriendo solucionar y corre queriendo enseñar y discipular. Cuando alguien te comparta un problema, te comparta una crisis, tú dices, sí, vamos a hacer lo posible, pero primero quiero guiarte al único que nos va a solucionar todas las crisis, y sobre todo la más importante, que es la crisis espiritual.
oremos por los momentos de crisis en la seguridad. Amén. Cuarto, ora por sus relaciones. Proverbios 13:20 dice: el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, iglesia, las relaciones que establecemos y que nuestros seres queridos establecen son importantes, son influencias, no son cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Quiénes son los mejores amigos de tus hijos? ¿Quiénes son los mejores amigos? No es cualquier cosa, no es un tema sin importancia, es un tema relevante. Proverbios 13:20. Es un tema relevante las amistades de tus hijos. Es un tema relevante las amistades de tu esposo. Es un tema relevante las amistades de tu esposa. Ora por esas amistades. Sé intencional, sé un padre diligente en animar a tus hijos para que sus mejores relaciones, sus mejores amistades sean con personas que los animen a buscar del Señor, que los animen a permanecer en el ministerio, que sean personas de la iglesia, que sean personas que conozcan a Dios, que busquen a Dios y les animen a buscar a Dios, porque esa va a ser su red de apoyo en sus momentos de crisis. Pero si su red de apoyo es una cantidad de gente mundana que no conoce a Dios, lo que va a hacer es que van a arrastrar a tus hijos hacia lo que ellos quieren y hacia lo que ellos saben, porque no conocen a Dios. Ora por sus amistades, ora por sus relaciones con su familia. Si el Señor tiene en tu corazón a alguien, te puso en tu corazón a alguien de tu familia, quizás ese al que todos le han calificado la oveja negra de la familia, al que nadie le habla, en el que nadie piensa, al que todos quieren evitar, y Dios te está diciendo hoy: ora por él, ora por esa persona, ora por sus relaciones con su familia. Si estás orando por tu esposo, ora por sus relaciones con su familia, ora por sus relaciones con su familia de tu esposa. La palabra del Señor dice que entre las cosas que Jehová abomina es la gente que siembra rencilla entre hermanos. Así que, iglesia, como hijos de Dios, tú y yo no somos llamados a hacer que otra persona esté en conflicto con su familia, esté en conflicto con su casa. Por más débiles que sean, por más mundanos que sean, la palabra del Señor nos dice que tú y yo no debemos estar sembrando rencilla entre hermanos. Ora por sus relaciones, ora para que pueda ser luz para su familia, ora para que pueda ser influencia en su familia, ora por las relaciones con su familia, ora por las relaciones con sus autoridades. Pero primero, ¿cómo está tu relación con la autoridad? Ay, porque es que habemos personas que nos cuesta la autoridad. Dios mío, ¿cómo nos cuesta? Nos cuesta someternos a la autoridad, nos cuesta dar cuentas, nos cuesta, y nos cuesta soportarla, y nos quejamos, pero no oramos. Y el llamado de Dios y lo que leímos allá en Timoteo fue: oremos por todos los reyes y los que están en eminencia. Cuando Pablo escribió eso, él no estaba disfrutando de ser de la rosca del rey ni del emperador de Roma. Él no estaba allá de compinche con los senadores romanos diciendo: ay, tan chévere que la pasamos, oren por nosotros. Pablo literalmente estaba siendo una víctima del imperio romano. Se la pasaba de cárcel en cárcel y de prisión en prisión y de azote en azote. Y aún así dijo: oremos por los reyes y por los que están en eminencia. Ora por la relación tuyas y de las personas por las que oras con sus autoridades. Que esos niños se lleven bien con sus profesores. Que ese esposo se lleve bien con su jefe. Que esa esposa pueda tener una buena relación en la iglesia con sus líderes. Que tengamos una buena relación con los pastores. Porque esa es la voluntad de Dios. Finalmente, ora por tu relación con las personas por las que oras. Sabes, nosotros somos expertos en eximirnos de nuestras responsabilidades. Y entonces escuchamos predicaciones como estas y decimos: listo, está bien, sí, voy a orar. Recibo el llamado de Dios, entiendo la carga que Dios pone en mi corazón, voy a orar, pero yo aquí y él allá. Yo aquí, ella allá.
Pero iglesia, si es la voluntad de Dios, y en esto también hay que pedirle discernimiento y sabiduría al Señor, que tú tengas una relación con esa persona por la que Dios te llama a orar, ora por esa relación. Ora por esa relación. Yo estoy convencido que Dios no nos llama a tener relación con todo el mundo, porque Él no nos vuelve monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero sí estoy convencido que Dios, y es la voluntad de Dios, que tú y yo tengamos relaciones que muchas veces queremos evitar, relaciones que muchas veces no queremos tener y no nos sometemos a Dios en tenerlas. La manera en que tú y yo podemos someternos a Dios, iglesia, es como todo, es pidiéndole al Señor el poder de obedecerle, es motivándonos y que nuestra motivación no sea esa persona. Es como cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios en el perdón. La palabra del Señor dice: perdónense unos a otros. ¿De qué manera? Como Cristo nos perdonó. Y Cristo nos perdonó de forma completa y de forma incondicional. Entonces, cuando tú y yo vamos a perdonar, hay una cantidad de argumentos que nos inventamos y a los que nos aferramos nosotros mismos y decimos: si yo perdono cuando me pidan perdón, aquí voy a estar esperando juicioso, juiciosa, a que llegue el día que esa persona entienda lo que me hizo y se arrepiente y me pida perdón. Ese día yo le extenderé mi preciado perdón. ¿O sabes qué mejor? Lo voy a perdonar cuando cambie. Ahí está, no tiene ni siquiera que venir. Que cambie, que deje de ser así. Y entonces ese día yo lo perdono, yo la perdono. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos pone a ti y a mí esas condiciones? Ese es el punto de todo esto, iglesia. Entonces es igual. Si Dios te está llamando a una relación que tú quieres evitar, lo primero que debes hacer es cambiar las condiciones que has puesto y definir y determinar: voy a trabajar por esta relación porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios quiere. Voy a perdonar a esa persona, voy a extender mi perdón solamente porque quiero agradar a Dios, solamente porque Dios me ha dado un perdón tan grande que lo puedo compartir con quien sea. Ora por la relación con aquellos por quienes oras. Y finalmente, Efesios capítulo 3, verso 20. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y quise terminar con este texto porque es fácil cuando tú y yo nos queremos descalificar de la oración, encontrar razones para hacerlo. Es fácil autodescalificarnos y es fácil decir: no, la verdad, pues sí, muy bonita la palabra y todo, pero yo sí creo que es mejor que oren otros, que oran mejor, que saben más, que tienen más Biblia, como que Dios como que los escucha más, como que les responde más. Pero sabes, pensar así es afrentar a Dios, es afrentar el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él nos ha dado su Espíritu sin medida. Porque la palabra del Señor dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No es el intercesor, no es el pastor, no es el líder, es Cristo Jesús. Así que lo que tú y yo necesitamos es desarrollar la confianza que nos da Efesios 3:20. Señor, yo voy a orar en toda mi limitación, en toda mi debilidad, en toda mi ignorancia, pero confiado en que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho mejor de lo que yo puedo pedir o de lo que yo puedo entender. Ponte sobre tus pies, iglesia.